En esta reunión, que se celebró el 25 martes a las 3:30 en el Congreso de los Diputados, asistió el responsable de Izquierda Unida, el señor Garzón, el secretario de Organización de Izquierda Unida y el responsable de la coordinación Izquierda Unida Podemos, o Unidos Podemos. Abordamos tres cuestiones fundamentales. Un paquete de colaboración entre CPM e Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados y en el Senado, la cual el papel de Izquierda Unida será una correa de transmisión o una prolongación de las iniciativas que hagamos nosotros a nivel local para que encuentren espacio reivindicativo en el Congreso de los Diputados. Obviamente hemos hablado de las distintas materias que vamos a llevar. Yo os las voy a citar, son aproximadamente 10 paquetes, pero esas materias se van a desarrollar y se le van a presentar en un próximo encuentro que se va a producir en Melilla entre septiembre y octubre con el coordinador de Izquierda Unida. Abordaremos tanto iniciativas parlamentarias como PNL, proposiciones no de ley, como comparecencias de ministros o presidentes y como propuestas concretas de los presupuestos generales que toquen. En este caso sería el 2017. Huelga decir que empezó la reunión agradeciendo su colaboración por la enmienda del 2016. Hay una constancia ya de que hay alguien en el arco parlamentario español que le preocupa más Melilla que los parlamentarios de Melilla. O sea, Izquierda Unida pidió a través nuestra 25 millones para políticas activas de empleo, y los parlamentarios que salen de las urnas de los melillenses tienen que saber los melillenses que votaron en contra. No querían ese dinero para Melilla. Y esa es una lectura obvia y sensata y coherente con el comportamiento que han tenido. Decía que la modalidad de colaboración va a ser de varios tipos. Las preguntas que nosotros vamos a formular ya tenemos preparadas 2 o 3 en referencia a la comparecencia del ministro del Interior para que dé explicaciones del papel que tuvieron los funcionarios que remitió a unas oposiciones que calificábamos y calificamos de oposiciones racistas porque utilizaron una jerga impropia en el Código Penal que permite que se le persiga por apología a la xenofobia. Y vuelvo a repetir, estos señores eran funcionarios del Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior debe dar respuesta puntual en el Congreso de los Diputados y está muy interesado Izquierda Unida en este tema. Vamos a presentar una proposición no de ley en referencia a frontera. Pensamos que la política que se está haciendo en la frontera es de parche, momentánea. Hemos pasado de presentar una frontera inteligente, como así hacía el delegado de gobierno, a una frontera tercermundista, como ha catalogado recientemente el presidente de la ciudad. Y esto no es bueno para Melilla, y por lo tanto la seguridad, la permeabilidad, la proyección que debe tener en referencia a la actividad comercial, todo eso se debe conjugar de una forma mucho más efectiva que no se hace. Por lo tanto, nosotros que tenemos, además de vocación en este tema, trabajos ya realizados, recuerden ustedes que el año pasado presentamos un trabajo consensuado con todos los agentes implicados, vamos a intentar preparar una proposición no de ley que aborde estos temas. Igualmente, hemos abordado el tema más importante de la ciudad, que es el tema de empleo, de políticas activas de empleo. Nosotros pensamos que hay 2 cuestiones que son fundamentales y deben ser cuestiones de Estado para nuestra ciudad. Y cuando digo cuestiones de Estado es porque todos confluimos en una presentación de nuestra ciudad. La ciudad con una diversidad cultural y confesional que debemos proteger. Pero eso que debemos proteger no le damos contenido. Nosotros sí queremos darle contenido y queremos garantizar las generaciones venideras en materia de educación y de paro. Pensamos de que es posible, es muy saludable y es muy bueno para la cohesión en nuestra ciudad, con la falta de tanto tejido productivo que tenemos, el trabajar para el paro cero, o sea, para darle trabajo a los 12.000 ciudadanos melillenses que no tienen trabajo. ¿Cómo?
Obviamente hay unas medidas a corto, medio y a largo plazo. Las de corto plazo son todas con inversión estatal, con plan estratégico y con fondos que se deberían estimar para que obviamente durante un año pudiéramos garantizar por lo menos que no es costoso, que en referencia a las reivindicaciones que han tenido Coalición Canaria, otras comunidades que nos quedamos muy lejos de ellas, podemos garantizar que todas las familias de Melilla, a través de esa modalidad nueva que se va a colocar con la tarjeta social, pudieran garantizarse un fondo para mantener esa unidad familiar, bien a través de prestación, bien a través de un empleo de plan estratégico de fondo estatal. En materia educativa igualmente, pensamos que es una cuestión de Estado el garantizar que la educación en nuestra ciudad pudiera en un futuro a medio plazo ser determinante para mejorar el bienestar y la educación y la preparación de nuestros jóvenes. Por lo tanto, estas dos cuestiones comparten con nosotros en que sean coordenadas de un plan estratégico para presentar en el Congreso de los Diputados y exigir el compromiso, si no del Gobierno, de todas las formaciones parlamentarias que están representadas. El tema de transporte público obviamente va a ser otro de los temas que vamos a abordar. No es de recibo que, por ejemplo, a una persona residente en Melilla con familia numerosa especial, si quiera sacar un vuelo de vuelta de Madrid a Melilla con 24 o 48 horas de antelación, le cueste más de 200 euros. Es decir, le puede costar más que irse a Nueva York. Y esto es algo que no debemos consentir, porque no es lógico ni razonable. Y si hubiéramos hecho los deberes de forma oportuna, como hicieron Baleares o Coalición Canaria, obviamente en estos momentos estaríamos hablando de otra cuestión. Hablaremos también del perímetro fronterizo, cuál es el modelo de ciudad que nosotros defendemos, que coincide con el de Izquierda Unida y que además la referencia que le hemos hecho para expresar un modelo alternativo y un modelo atractivo a la hora de hablar de ciudad fronteriza con políticas de desarrollo del entorno, pues es algo que merece la pena no solo puntualizar y concretizar en medidas oportunas, sino en ver las consecuencias bondadosas que puede tener para nuestra ciudad. Esto en referencia a todo lo que es el primer paquete de colaboración, que no se nos ha puesto ningún tipo de condición para poder coordinar estas actividades. La segunda es fijar el encuentro de Garzón a Melilla, que vuelvo a repetir, se va a presentar entre septiembre y octubre probablemente. Y la tercera, el apoyo que se nos va a dar a través de la movilización que nosotros anunciamos en referencia a la solidaridad reivindicativa en políticas, vuelvo a repetir, activas de empleo para combatir la pobreza y el paro en nuestra ciudad, que pensamos hacer junto a Ceuta en el Congreso de los Diputados, en el Senado, y que probablemente sea en cuestiones de meses. Si hay alguna pregunta al respecto, si no, le doy una apunte del segundo tema. ¿Bien? Bien. El segundo tema, como no podía ser de otra forma, es lo que ha sido de actualidad ayer, que es la orden ministerial tan deseada y esperada, en la cual nosotros hacemos una lectura, en cierta forma, positiva en algunas cuestiones, porque la demandábamos desde el 2016. Con el cumplimiento de la norma europea y del Real Decreto que regulaba la sanidad animal, era posible el paso de animales. En el 2017 el Ministerio nos da la razón y obviamente montan una orden ministerial garantizando la entrada de animales o de corderos de Marruecos a Melilla para la festividad de la Eid al-Kibir, con un intervalo de paso de cordero de un mes, del 2 de agosto al 3 de septiembre, y una serie de condicionantes. La serie de condicionantes, pues repasen ustedes la hemeroteca, nosotros veníamos defendiéndola, es decir, el control, obviamente como no podía ser de otra forma, de veterinario, la certificación de sanidad tanto del Reino de Marruecos como de nuestro país, el control en los vehículos, es decir, todo esto
era algo sensato, lógico y razonable. La discrepancia estaba en la mediación comercial. Nosotros no considerábamos que era ajustado a ley que hubiera un negocio por medio o posibilidad de negocio por medio en la cual el producto se iba a encarecer en una sociedad donde hay tanta demanda de este producto por la festividad de la Eid al-Kibir y tanta necesidad, puesto que no hace falta que os recuerde el poder adquisitivo de la mayoría de la población y además la pobreza y el paro que acontece en nuestra ciudad. Por lo tanto, nuestro frente ha sido muy claro en la mediación comercial. La mediación comercial, en su apartado C, dice: se trata de movimientos con destino a una explotación ganadera, lo cual quiere decir que la mediación comercial, o interpreto yo, a la espera de que el abogado que viene esta tarde y que tendremos la reunión esta tarde y mañana comparecerá para hablar de las iniciativas judiciales, entienda otra cosa. Entiendo yo de que la mediación comercial se evita. Hay un movimiento con destino a una explotación ganadera, con lo cual se abre otro conflicto. ¿Qué es la explotación ganadera según el registro y qué explotaciones ganaderas están registradas según el Real Decreto que regula las explotaciones ganaderas? Nosotros remitimos un escrito ayer, la vicepresidenta segunda de la mesa, en la cual, con referencia a ese Real Decreto, pedíamos el registro de esas explotaciones ganaderas. Y no se nos quiso dar. Aun cuando el Real Decreto dice claramente tendrá carácter público e informativo. Y hemos amenazado con ir al juzgado si obviamente esta información no se quiere dar. Esperamos una respuesta oficial, si bien es cierto la tenemos de forma oficiosa, pero esperamos una respuesta oficial, puesto que en estas cuestiones nos hace falta la documentación pertinente para reclamar lo que tantos nos une, al parecer, al Gobierno y a la oposición, que es el cumplimiento escrupuloso de lo que dice la norma y de lo que dice la ley. Nosotros, en referencia a esta orden ministerial, el único impedimento que yo veo es, pasado el cordero, con todos los controles que regula la ley y la norma, ¿dónde va? ¿A qué dirección va? ¿Y en dónde está esa ubicación que cumpla todos los requisitos que establece el Real Decreto, tanto en explotación ganadera como en cebaderos? Y en esa referencia os quiero dejar que nuestra reflexión gravitará en estos 2 días para presentar una iniciativa o bien judicial o bien una propuesta de diálogo al Gobierno para garantizar, obviamente, que la comunidad española musulmana no se vea afectada en lo que es un derecho constitucional. Y, obviamente, también quiero expresar que todo lo que dice el Ministerio y todo lo que acontece en el 2016 deja al descubierto totalmente la irregularidad y la ilegalidad y la arbitrariedad con la que procedió el delegado de Gobierno en el 2016. Y esto, obviamente, lo explicará con más detalle el abogado mañana en rueda de prensa. ¿Quién no quería presentar? ¿La delegación del Gobierno? No, la ciudad. Son competencias transferidas. Lo que se le ha pedido exactamente es qué explotaciones ganaderas hay, dónde están y cuáles son, ¿no? Exacto. Según el Real Decreto. Vosotros seguís siendo contrario a que los animales no que haya una explotación ganadera, ¿no? Primero tenemos que saber si hay una explotación ganadera registrada acorde al Real Decreto. Primero esto. Segundo, el Real Decreto dice que de la explotación ganadera tiene que ir al matadero, no puede ir al domicilio. Entonces, queremos saber la ciudad cómo está coordinando esto, porque a lo mejor lo que está montando es toda una falsa. A lo mejor está montando toda una falsa. No tenemos capacidad para el matadero, así lo dijo la consejera. La ley dice claramente que los cebaderos tienen que llevar el animal al matadero y está expresando, por otro lado, que la explotación ganadera de la ciudad son 2 y ahora, por lo visto, hay una que está interesada, que no sabemos cuál es, pero que está interesada, porque han visto también negocio. Bueno, pues por lo tanto, nuestra inquietud seguirá en el camino que hemos expresado. Por un lado, las movilizaciones que siguen en curso, el 3, el 4, el 8, el 11 y el 18,
y obviamente la vía judicial, que mañana dará cuenta el abogado, y la vía de diálogo, que está abierta y no se cerrará por parte nuestra en ningún momento. ¿De acuerdo?